El documento de orientación técnica número 14 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública menciona que los estados financieros a emitir por una entidad sin ánimo de lucro son el estado de situación financiera, el estado de actividades, el estado de cambios en el activo neto y el estado de flujos de efectivo. Dicho esto, ¿existe alguna norma que soporte dicho requerimiento? Bueno, recuerden que los documentos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública no son norma, no son un documento de obligatorio cumplimiento, como su nombre lo indica, son orientaciones técnicas pues para el ejercicio de nuestra profesión, pero no se convierten en elementos normativos en Colombia. O sea, no podemos decir que es que hay que cumplir lo que dice el documento de orientación número 14, ¿sí? Son documentos de orientación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Ese documento en qué consiste? El Consejo Técnico se tomó el trabajo de averiguar en otras partes del mundo cómo se maneja la contabilidad y los estados financieros de entidades sin ánimo de lucro y encontró algunos documentos en los cuales se trata este tema. Entonces, lo primero que nos dice el documento de orientación técnica es que existe algo que se llama el Sistema de Cuentas Nacionales, son unos estándares utilizados para medir actividad económica en los países, auspiciado por la ONU. Allí se hace una distinción de entidades entre establecimientos y unidades institucionales. Y dentro de las unidades institucionales se habla de las entidades sin ánimo de lucro. Y entonces empiezan a desarrollar todo un modelo teórico de cómo deberían informar las entidades sin ánimo de lucro. Con base en esos documentos, entonces el Consejo Técnico elaboró ese documento de orientación técnica. Ahora, ese documento no va en contravía de lo que dicen las NIF. Pues recuerden ustedes que por aquí en el párrafo 8 de la NIC 1, por ejemplo, dice que aunque la norma utiliza términos, los siguientes términos, otro resultado integral, resultado integral total, una entidad puede utilizar otros términos para denominar los totales siempre que sea claro. Es decir, por ejemplo, los resultados de una entidad sin ánimo de lucro, pues no se llaman resultados ni generan dividendos, se llaman excedentes o se llaman, no sé, como quiera que lo quieran llamar cada una de las entidades. Los estados financieros de la entidad, es más, el párrafo 9 de la NIC 1 dice que una entidad puede utilizar para denominar los estados financieros títulos distintos a los utilizados por esta norma. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el título estado de resultado integral en lugar de estado de resultado y otro resultado integral. Es decir, no estamos obligados a que el estado de situación financiera se tenga que llamar así, estado de situación financiera. No, una entidad podría ponerle un nombre distinto. Obviamente, si estamos hablando de sociedades comerciales, pues todas le vamos a poner estado de situación financiera, estado de resultados, ¿sí? Pero para entidades sin ánimo de lucro, que son un tipo de entidades especiales, distintas a una entidad comercial, entonces se pueden utilizar otras denominaciones que sean familiares para aquellos que usan esos estados financieros. Con base en ese permiso que da la NIC 1, entonces el Consejo Técnico hizo su orientación 14 y el Consejo, digamos, está sugiriendo que se utilicen esos nombres, pero eso no se convierte en una norma. No podemos decir, por ejemplo, estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con la orientación técnica número 14. Eso sería inocuo, no tendría ningún sentido. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro le pueden dar esos nombres que da la orientación técnica 014. Eso no significa que estén incumpliendo las NIF, pero también si una entidad sin ánimo de lucro no quiere hacer uso de la orientación 014, entonces utiliza los mismos nombres que le dan las NIF, ¿ok? Entonces, quiero que eso quede claro, no es que eso sea una norma, no es algo de obligatorio cumplimiento, ni hay una norma que diga que tiene que ser así, simplemente es una orientación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.